Sergio, ¿qué es la endometriosis? El endometrio es la capa interna que recubre al útero, es decir, lo que se descama todos los meses con la menstruación. Eso es el endometrio superficial. Y la basal del endometrio es lo que da origen a esa capa funcional todos los meses después de la menstruación y conforman lo que es el endometrio normal. Ese endometrio normal dentro del útero, cuando está por fuera del útero, de la cavidad del útero, se llama endometriosis. Es decir, la endometriosis es lo que normalmente está dentro del útero recubriendo su capa interna, pero por fuera. Y el endometrio es donde va a implantar el embrión. Ese embrión, si no implanta, se produce la menstruación, de nuevo descama ese endometrio su capa superficial y queda finito. Eso que se ve finito en la ecografía en el postmenstruo inmediato es como el pasto recién cortado, y todo eso que se cortó es lo que produjo la menstruación y salió para afuera. Esa endometriosis puede ser de distintos tipos. Tenemos lo que se llama la endometriosis uterina interna, que es la menos frecuente, que es cuando la capa basal, en lugar de crecer hacia la capa funcional y descamarse con la menstruación, lo hace hacia la pared del útero, o sea, invade la parte de la pared del útero, es decir, lo hace al revés. Esas glándulas que infiltran ese miometrio, que es la capa muscular del útero, hace de que al ser esa capa basal menos sensible a los cambios hormonales, como lo es la capa funcional, va creando unas zonas más densas en la pared del útero y que al infiltrar las fibras musculares de la pared del útero por estas glándulas hace que esa pared cambie su arquitectura y eso puede llegar a producir un daño en la pared del útero que hace que por ahí el embarazo no se pueda producir por mala irrigación de ese endometrio, tenga que ir el embrión, o porque también, si se llega a producir el embarazo, esa pared es menos elástica, como tiene que ser para ir creciendo y acompañando el crecimiento del embrión. Esa endometriosis es muy difícil de tratar, no tiene un tratamiento, no es quirúrgico, porque cuando hay un mioma, que es un crecimiento localizado en el útero, uno lo puede enuclear en una cirugía. Como esto es una infiltración difusa, se complica para corregirlo quirúrgicamente. ¿Mioma es lo que en la calle llamamos fibroma? Mioma o fibroma es lo mismo. Ahora, lo que es la endometriosis más común es la endometriosis externa, que es... ¿Así se clasifican externa e interna? Interna es la que invade la pared del útero, que es más complicada. Externa es por fuera del útero, es decir, la externa es la que va a producir implantes de endometrio con caracteres similares a los de la capa interna del útero, pero por fuera. Esa endometriosis externa es consecuencia del reflujo que ocurre durante la menstruación de ese endometrio funcional que se descama. Es decir, el útero es un embudo, tiene un cuello. Al descamarse la parte interna del útero no sale fluidamente hacia afuera, sino que refluye parte por las trompas y cae en la cavidad pelviana. Eso lo vemos cuando le hacemos una ecografía a las mujeres durante la menstruación. En muchas de ellas vemos un poco de líquido suelto, y ese líquido suelto es la sangre menstrual que no salió hacia afuera, sino que refluyó hacia adentro. Esa sangre menstrual se reabsorbe todos los meses. Ahora, el por qué en algunos casos esa sangre menstrual, ese que contiene glándulas endometrales que se descaman, implantan y producen focos de distintas características en la cavidad pelviana, en el peritoneo, que es la capa que recubre la parte interna de la pelvis y del abdomen, es desconocido. Puede ser en algunos casos que sea producto de ese endometrio, que tiene algunas características que hace que pueda implantar. O puede ser que ese peritoneo, esa capa interna de lo que recubre el abdomen y la pelvis por dentro, tenga unas características que haga que lo pueda recibir, porque si no, no debería ser así. Entonces,
esa endometriosis externa puede tener origen tanto en el endometrio como en la receptividad del peritoneo. Ahora, ¿por qué implanta fuera de su lugar y produce eso? Y lo va a hacer cuando están dadas las condiciones, y también lo va a hacer en aquellas mujeres que tienen más menstruaciones. Y las mujeres que tienen más menstruaciones son las mujeres que no se embarazan, porque si la mujer se embaraza, tiene 9 meses de embarazo, más los meses de lactancia, en la cual en general el útero está más tranquilo. Entonces son menos menstruaciones que refluyen. Al haber menos menstruaciones que refluyen, menos contacto, como para ir a lo mejor produciendo una sensibilización para que esa implantación pueda ocurrir. Por eso la endometriosis se llama la enfermedad del siglo XXI, que va acompañada del tema de que las mujeres se embarazan menos. En cambio, hace años se embarazaban muy temprano y tenían más hijos. Entonces, esta endometriosis del siglo XX es lo que también en algunos casos produce un daño en la fertilidad, pero no siempre, porque la endometriosis es muy común y en algunos casos solamente van a producir una dificultad para que venga el embarazo. Señales de alarma cuando hablamos de la adolescencia, por ejemplo, ¿qué es para preocuparse? La endometriosis no viene de nacimiento, o sea, se produce después que empieza a menstruar. El síntoma más frecuente es el dolor menstrual, tanto sea cuando está por empezar, pero fundamentalmente intramenstrual. El tema es que el dolor menstrual es muy frecuente, sí, muy. Y no siempre es endometriosis. Entonces, la única forma de diagnosticar la endometriosis, este tipo peritoneal, es por medio de una laparoscopía, que es colocar una óptica dentro del abdomen por una incisión muy pequeña abajo del ombligo, cosa que no se le hace a todas las mujeres que tienen dolor menstrual. Ahora, hay otro tipo de endometriosis, que es la endometriosis externa pero ovárica, es decir, no son los implantes en el peritoneo, sino que pueden ser implantes en los ovarios que producen quistes. Así como puede haber implantes de endometriosis en la pared del recto, como puede ser en el pulmón, como puede ser alejado de la pelvis, y son los casos menos frecuentes, es porque esa sangre menstrual migra por los vasos sanguíneos e implanta en otro lado, pero son los menos frecuentes. Ahora, la endometriosis quística de ovario sí es bastante frecuente, pero ahí se tiene la ventaja para el diagnóstico de que la imagen ecográfica es muy característica. Se ve un quiste en el ovario que tiene como una lluvia, que son pequeños puntitos o rayitas que son producto de ese líquido, que no es tan líquido como los quistes simples, que es más espeso porque contiene un líquido achocolatado, que es producto de la sangre vieja que se acumula y que muchas veces es más o menos espeso según las características. Entonces, esa implantación en el ovario que produce la endometriosis quística también a veces permite lograr el embarazo. Y en la población, en las mujeres jóvenes, el 10% se calcula que tiene algún grado de endometriosis. Y si vos vas a tomar la población de mujeres que no se embarazan, se calcula que un 40% pueden tener algún grado de endometriosis sin necesariamente querer decir de que no se está embarazando por esa endometriosis. ¿Qué rol tiene la inmunología en la endometriosis? ¿Tiene uno? Y la inmunología es lo que uno va a estudiar en estas mujeres, o que puede estar ocurriendo junto con otros trastornos inmunológicos, porque lo que implanta en un lugar donde no corresponde lo hace porque puede, ya sea porque tiene características diferentes o porque la receptividad. Entonces la parte inmune está presente y hay que tenerlo en cuenta frente a todos los trastornos inmunológicos que vemos en los casos en los cuales el embarazo no se produce, y también tenemos que verlo y estar atentos en los cuadros en los cuales se producen alteraciones hematológicas, como ser trombofilias, que algunas de ellas son por trastornos inmunes. Entonces también es más frecuente cada vez estudiar estos parámetros o buscar en el interrogatorio ver si coexiste la endometriosis con algún otro trastorno de tipo inmune. ¿Hay algún riesgo si no se trata? ¿Puede ser una decisión de una mujer no tratarse porque no va a tener hijos, por ejemplo? La endometriosis, de acuerdo a sus características, puede o no tratarse. El tema es que no hay tantos tratamientos. Pero el tema es, si
frente a cada situación particular vos vas a actuar en consecuencia. Si vos te encontrás una chica joven de 16 años, 17 años, que tiene un quiste endometrósico de ovario grande, eso es quirúrgico. Ahora, si vos te encontrás una mujer de 25 años que consulta porque se quiere embarazar y tiene un quiste de ovario de tipo endometrósico, no es tan quirúrgico siempre. Hay que evaluarlo porque muchas veces se puede punzar ese quiste, reducir la compresión que hace sobre el tejido ovárico sano para dar tiempo a hacer un tratamiento en general de fertilización asistida de alta complejidad antes que se vuelva a juntar el líquido, porque siempre el líquido cuando vos punzás un quiste endometrósico se vuelve a juntar, por eso la punción no es tratamiento, sino que te permite actuar en consecuencia frente a una situación en la cual vos lo que estás buscando es el embarazo. Claro, descomprimir el tejido sano como para que pueda responder y producir los folículos que vos necesitas para sacar los óvulos. ¿Y cuando es quirúrgico, en qué consiste esa operación? ¿Cómo es En una época se pregonaba de que si vos hacías una laparoscopía y había focos de endometrosis y vos los cauterizabas, el resultado en cuanto a que si estaba buscando el embarazo era mejor. Hay trabajos que lo avalan y trabajos que dicen que no. Claro. El tema es que cuando vos cauterizás los focos es como el iceberg, o sea, estás cauterizando lo que se ve, pero lo que está abajo no lo cauterizás. Entonces, en general, después puede volver a aparecer porque no está solucionando el problema por el cual ese endometrio se está implantando y con cada menstruación va a seguir habiendo flujos retrógrados. Ahora, el por qué unas mujeres tienen una evolución rápida y tórpida y otras está muy estable, depende de lo mismo de siempre, la relación de tipo inmune que puede haber que hace de que se mantenga quietito y estable y en otros casos sea evolutivo y producir muchas molestias. Ahora, lo que es más importante que el tratamiento es la prevención de la endometriosis. Por eso, así como cuando está la endometriosis se bajan los estrógenos, porque la endometriosis es estrógeno dependiente, por eso cuando llega la menopausia siempre se va, y hay que estar atentos si no se va o aparece, que no sea un problema de transformación maligna, cosa excepcional en la endometriosis. Pues lo que tenés que hacer es, si ya tiene la endometriosis y no la vas a operar, tenés que frenarlo. ¿Y cómo lo frenás? En una época se daba análogos del HRH que hace que se suprima la función ovárica, pero que después cuando uno sacaba, porque eso no se puede dar mucho tiempo, se daba 6 meses hasta en un año por una época, cuando vos suspendías eso, era volver a empezar en general. Entonces vos lo que das en una mujer joven que tiene dolores menstruales y sospechás una endometriosis, aunque no lo tengas confirmada, es la medicación con anticonceptivos orales. Te iba a preguntar eso. De baja dosis que puede ser inclusive. Entonces vos lo que ves siempre, cuando das un anticonceptivo hormonal por vía oral, es que el endometrio no tiene los cambios que tiene un ciclo natural, sino que se mantiene muy finito. Al ser el endometrio mucho más finito y en general la menstruación ser menos abundante, hay menos reflujo por las trompas, y si existe ese reflujo es con un endometrio con unas características totalmente diferentes que hacen que su implantación sea menor. Entonces vos a una chica joven, cuando le das anticoncepción hormonal, siempre estás previendo o mejorando las cosas que podrían ocurrir si no lo toma y está destinada a tener una endometriosis. Entonces cada vez más se tiende a la mujer joven que busca anticoncepción y tiene dolores menstruales, aunque no lo buscase, si no tiene contraindicación para la anticoncepción hormonal, hacerlo. Perfecto. ¿Una mujer operada puede volver a hacer una endometriosis? Una mujer operada puede hacer una endometriosis, por supuesto, porque no estás quitando el causal que produce la endometriosis. Y otro tratamiento hormonal que cada vez se piensa más porque crea un ambiente local de mayor dosis de progesterona, son los dispositivos intrauterinos con progesterona. Esa progesterona local también va a aliviar las molestias menstruales y puede llegar a mantener en filo algún tipo de endometriosis que pudiera tener la mujer. ¿Tiene relación con algún tipo de cáncer? Porque vos hablabas de estos pequeñas formaciones en los ovarios, pero puede ser alguna vez maligno, se puede malignizar. En menos del 1% la transformación de la endometriosis en cáncer, pero siempre tenés que estar atento. Pero también
en el problema oncológico tenés que hacer muy bien la ecografía y con Doppler, que te mide la vascularización para ver si hay algo sospechoso. Porque si vos ves un quiste de endometriosis, vas a ver toda la superficie interna del quiste homogénea con esa como llovizna, pero si vos ves partes sólidas, si vos ves papilas, si vos ves imágenes complejas, no te puedes quedar ahí tenés que sospechar y pensar siempre en la posibilidad de un problema oncológico. Ahora, Sergio, en la menopausia, si una mujer no tuvo endometriosis en su historia, ¿puede hacer una endometriosis por primera vez? ¿O te referís a una endometriosis medio crónica que se complicara en la menopausia? En una mujer menopáusica que aparece un quiste fundamentalmente con las características de endometriosis que no tenía antes, tenés que pensar en un problema oncológico y que puede ser un quiste complejo o algo formado en el ovario que produce una hemorragia intraquística. Es decir, en la menopausia se ve la remisión de los síntomas y por eso la mujer que tiene dolores o síntomas de menopausia, de endometriosis, la menopausia es un alivio para todas esas molestias que la hizo padecer tanto tiempo. Es decir, la endometriosis es algo muy unipersonal, así como las molestias o la presentación puede ser diferente, podés llegar a tener tratamientos que te significan una resección de parte del intestino porque haya una infiltración y un crecimiento como un tumor en la pared del intestino, a cosas muy simples como hacer puntitos en el peritoneo, pero también tenés que adaptar la conducta que vas a hacer frente al deseo o no deseo en ese momento de embarazo, frente a una situación en la cual la mujer ya tuvo los hijos que quería tener y apareció una endometriosis a posteriori, que es menos frecuente, en general aparece más temprano, pero también hay mujeres que tienen un hijo y después debutan con una endometriosis que no lo tenían antes, si bien eso es raro, porque el mejor tratamiento para la endometriosis es el embarazo, ya sea logrado naturalmente o con tratamiento. Por eso una de las cosas que uno le dice, si uno le hace un tratamiento de fertilización in vitro a una mujer por una endometriosis y uno piensa que el motivo por el cual no se embarazaba de la endometriosis era que si no quiere tener más chicos, que se cuide. Y si las cosas están dadas para que pueda, por ejemplo, trompas permeables, factor masculino normal, darle la oportunidad que si quiere buscar otro embarazo, ver si quedó en condiciones como para poder lograrlo sin tratamiento. Sergio, las medicinas alternativas, pero a nosotros nos gusta más la palabra complementarias, ¿pueden ayudar? Depende del grado, o sea, un quiste de ovario no te lo va a resolver, por ejemplo, la acupuntura ni la herboterapia, porque por otro lado todo ese tipo de medicina china, tradicional china, es preventiva y no curativa. Lo que sí te puede modificar el estado inmune, si es que tiene algo que ver, que pueda ayudar a quitar los factores que están produciendo eso y por lo tanto actuar sobre los pequeños foquitos que pudiera tener. Es decir, también te puede actuar sobre los dolores, es decir, tiene su lugar y quizás también sea interesante frente a una patología en la cual muchas veces no tenés tratamientos que vos des y que te solucionen y que te hagan desaparecer el problema. Bueno, hay tanto para hablar que es impresionante, como es un tema que interesa mucho porque claramente uno escucha, ¿no? Hablar de endometriosis no es una cosa para nada rara. Es algo muy frecuente y lo que hay que tener siempre presente es lo más complicado son los quistes de ovario endometrósicos. Complicados en la medida en que cuando se saca un quiste y aparece otro, cosa que no es tan infrecuente, muchas veces se lo vuelve a operar y después aparece un tercero y se lo vuelve a operar y con eso vas dejando a la mujer cada vez con menos tejido ovárico. Y el tejido ovárico cumple una función fundamental que es tener los óvulos que van a ser necesarios para poder lograr el embarazo, ya sea en forma natural o con tratamiento. Entonces es fundamental, dado que muchas veces el tratamiento quirúrgico significa la reducción de esa masa ovárica, tener en cuenta eso y fijarse bien cuándo operás y cuándo no. Muchas gracias, Sergio, y ahora volvemos, no se vayan.